Voy a definir lo que son las fracciones racionales, que aparecen en funciones, digamos, en integrales donde tenemos este tipo de funciones que las vamos a resolver de una manera particular, ¿no? Cuando hablamos de funciones racionales enteras, estamos hablando de polinomios en realidad. La variable independiente está solo sometida a operaciones enteras. Está multiplicada por una constante o está la x elevada a un número entero. Esos son polinomios. Pueden estar sumando, o sea, adición, sustracción, sumando, restando, multiplicando siempre por constantes, siempre la potencia con el exponente entero, ¿no? O sea, esto que dice acá es directamente un polinomio. ¿Qué es una fracción racional? Un cociente de funciones enteras, o sea, un cociente de polinomios. Por ejemplo, esta función que tenemos acá, arriba dice 6x cubo más 4x cuadrado más 4x menos 2, dividido 2x cuadrado menos 2x más 2. Esa es una fracción racional, es el cociente de dos polinomios. Hasta acá, todo bien, ¿no es cierto? ¿Qué es una fracción racional? Un cociente de dos polinomios. ¿Qué es una fracción racional reducida o propia? O sea, es un caso particular de fracción racional donde tenemos dos polinomios, pero el polinomio del denominador es de mayor grado que el numerador. Tiene que suceder eso para que sea fracción racional reducida. Y además, la segunda condición es que el coeficiente de mayor potencia de la x del denominador sea un 1. No está sucediendo eso con el ejemplo que les estoy mostrando. Fíjense que no cumple ninguna de estas dos condiciones este ejemplo, porque el polinomio del numerador es más grande en orden que el polinomio del denominador, y además el coeficiente de mayor potencia del denominador, que sería el coeficiente que acompaña al x cuadrado acá, es 2, no es 1, como pide que tiene que ser para que sea una fracción racional. Este tipo no lo vamos a poder resolver de manera directa usando este método. Vamos a tener que llevarla a una forma reducida. Normalmente lo que se hace cuando tenemos esto es dividir los polinomios y obtener el cociente, que va a ser un polinomio resultante, sin división, más el resto sobre el divisor. Ese resto sobre el divisor va a ser una nueva fracción racional que ahí sí va a poder ser reducida siempre y cuando yo pueda sacar este 2. Yo se lo estoy explicando un poco rápido, pero digamos, es para decirle que de esto, así como está, esto no es una fracción racional reducida, no la puedo tratar como lo voy a ver ahora. Siempre el cálculo de primitivas de las fracciones racionales, únicamente trabajaremos con las fracciones reducidas, o sea, son aquellas que cumplen con estas dos condiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar de encontrar la primitiva f de x de una integral que es el cociente de dos polinomios. Y este cociente tiene que ser, como les dije, una fracción racional reducida. Puesto de manera general, supónganse que g de x es el numerador, yo acá estoy poniendo un polinomio, parece medio complicado, pero no, es un polinomio, a sub 0 por x a la m, más a sub 1 por x a la m menos 1, y así, estoy mostrando un polinomio cuyo orden acá va decreciendo a medida que está como ordenado de alguna manera. Pongo primero el coeficiente, digamos, el término que tiene mayor orden, después el que le sigue, pónganse que m valga 3. Sería x al cubo, a sub 0 por x al cubo, más a sub 1 por x al cuadrado, más a sub 2 por x, más a sub 3, y ahí terminaría. El polinomio del denominador, fíjense cómo está expresado. X a la n, fíjense que el coeficiente que acompaña a la x es un 1. X a la n más b sub 1 por x a la n menos 1, y así sucesivamente. Lo que exige acá es que m tiene que ser más chico que n, o sea, la potencia del numerador tiene que ser más chica que la potencia del denominador para poder
operar o aplicar el método este de fracciones racionales. ¿Mm? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió lo que dije? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, sigamos entonces. Entonces, lo que vamos a tener que hacer nosotros para aplicar este método, que se llama expansión en fracciones simples, vamos a tener que determinar las raíces del denominador h de x. O sea, lo que vamos a terminar haciendo es factorizar el denominador. Si tenemos un polinomio, lo vamos a factorizar. ¿Cómo factorizamos? Tenemos todos los casos de factoreo: factor común, diferencia de cuadrado, cuadrado de un binomio, cubo de un binomio. Todas esas métodos de factorización son los que podemos aplicar sobre este polinomio para poder factorizarlo. Y ahí podemos tener distintas situaciones. Que las raíces del denominador este sean todas distintas y reales, que las raíces sean reales e iguales, o sea que sean repetidas. A ver, ¿cuándo tenemos raíz repetida? Ya vamos a ver, pero x menos 1 al cubo, por ejemplo. La raíz es 1, porque es la que hace 0. Las raíces son las que hace 0 el polinomio. X menos 1 al cubo con x igual a 1 como raíz, yo ahí tengo la raíz que está repetida 3 veces, porque x menos 1 al cubo, ¿cómo lo voy a poner? Como x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. Está repetido 3 veces. A eso hace referencia una raíz real repetida. ¿Mm? Raíz real y distinta, por ejemplo, cuando yo puedo factorizar al denominador como x menos 1 por x más 3. Por ejemplo, las raíces son 1 y menos 3 en ese caso. X menos 1 por x más 3. Ahí tengo raíces reales y distintas. Raíces reales iguales, el ejemplo que les di recién. Puede haber raíces imaginarias, o sea que cuando uno intenta, por ejemplo, en una cuadrática, obtener sus raíces, se encuentra con que, aplicando el método de la resolvente, se encuentra con una raíz de un número negativo. Entonces no voy a poder obtener raíces reales allí y tengo que aplicar otro método. Cada una de estas situaciones implica la aplicación de un método diferente. Por último, podemos tener una combinación de todas estas. O sea, puede ser que el polinomio del denominador tenga involucradas raíces, claro, esto va a suceder cuando el n este sea más grande que 2, 3, 4, no sé. Pueda tener raíces reales y distintas, puede tener raíces repetidas, puede tener raíces imaginarias, todas combinadas o combinadas algunas de ellas. Combinadas raíces reales y distintas con raíces reales repetidas, o combinada raíces reales y distintas con imaginaria, o la segunda y la tercera. Puede haber distintas situaciones. Lo que siempre vamos a tener que hacer es verificar que esta sea una fracción racional reducida y después buscarle las raíces al denominador. Vamos a empezar con el primer caso, que serían las raíces reales y distintas. Vamos a dar esa hoy y no, vamos a evitar prolongarnos más para que no se nos haga tan pesado ya a esta altura del cuatrimestre y del jueves, después de la clase de física. Supongamos que las raíces de h de x sean, como muestra ahí, son n raíces, todas distintas. O sea, estamos en el caso de raíces reales y distintas. No hay raíces imaginarias en este caso. Entonces, si tenemos esas raíces reales y distintas, el polinomio h de x lo voy a poder expresar factorizado de la manera que está mostrado acá. ¿Se entiende? Este polinomio de grado n, le encontré las n raíces y lo factoricé. Es uno de los casos de factoreo, ¿no? Factorizo. Una vez que está factorizado, la expresión de la fracción esta, ¿sí? Con el h de x puesto de esta manera,
lo voy a expandir en fracciones simples. Esto es lo que se llama expansión en fracciones simples. Es simple. A ver, ese g de x ya no lo pongo más, lo que voy a poner es un coeficiente a sub 1 dividido x menos x1, que sería la primera raíz, más otro coeficiente a sub 2 dividido x menos x2, y así sucesivamente hasta poner todas las raíces estas. ¿Qué estamos mostrando acá? Que esto que está dentro de la integral lo voy a reemplazar por algo equivalente que es esto. Voy a decir, esto que está acá es equivalente a esto. ¿Cómo es eso que va a ser equivalente? Yo voy a tener que calcular estos coeficientes de modo que se verifique que esta expansión que yo tengo acá reemplaza a esto que yo tengo acá. A esta fracción, este cociente de fracción, de polinomios. Ya vamos a ver cómo los calculamos a estos A1, A2, AN. Lo que sí es que ustedes saben que si tienen una fracción racional reducida con el h de x que tiene raíces reales y distintas, lo van a poder expandir así. Cuando veamos el ejemplo va a quedar más claro. Siempre digo eso. Por ahí verlo de manera simbólica y de manera, digamos, de manera genérica a veces puede costar un poquito, pero bueno, entonces para calcular la primitiva, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a reemplazar esta fracción racional por todo esto. Y al reemplazarlo por una suma de fracciones, yo voy a poder distribuir la integral en cada una de ellas. O sea, esta integral va a quedar igual a la integral de A1 sobre x menos x1, o sea, la primera. Es como si yo aplicara la integral acá igual a la integral de todo esto. Y después la integral de todo esto la distribuyo. La integral de la suma es la suma de las integrales, que es lo que estoy poniendo acá. Próximo paso es obtener, tengo esto, ¿no es cierto? Lo vuelvo a escribir, es obtener la primitiva de cada una de estas integrales que se están sumando. Y estas tienen primitiva inmediata, porque el A1 lo puedo sacar afuera, lo mismo que el A2 de la integral, ¿sí? Y lo que termino teniendo es una función de rápida integración por tabla. La integral de 1 sobre x menos x1 es el logaritmo natural de x menos x1, ¿sí? La integral de 1 sobre x menos x2 es el logaritmo natural de x menos x2, y así sucesivamente. Siempre que tenga raíces reales y distintas, las primitivas se van a poder escribir así. Tengan en cuenta cuál es la derivada del logaritmo de x menos x1. U' sobre u. U' ¿cuánto vale? La derivada de x es 1, la derivada de x1 es 0. Sobre u, que es x menos x1. O sea que esto, que está acá, es la primitiva de esto. El A1 les dije que lo saqué afuera. Siempre ven que aparece el módulo, siempre se pone el módulo. ¿Por qué? Porque, a ver, si x es más chico que x1, me va a quedar algo negativo acá y no puedo tomarle logaritmo a algo negativo. Me aseguro de poder calcularlo poniéndole el módulo. Poniéndole el módulo. ¿Me van siguiendo? ¿Hasta ahí? Yo tengo una duda, profe. Sí. ¿Siempre va a haber igual cantidad de A's que de raíces? Yo la expansión la hago y pongo tantos coeficientes arriba como raíces, o sea, como raíces tenga. Si tengo n raíces, voy a tener n coeficientes a. La expansión la mostré acá, ¿ves? Si yo tengo esto, que son n raíces, Sí. la expansión siempre va a ser un coeficiente dividido x menos una de las raíces, más otro coeficiente dividido x menos la segunda raíz. Y evidentemente, como decís vos, son n coeficientes lo que voy a tener que calcular después. No sé si se entiende. Sí, sí. ¿Y por qué el Entonces, logaritmo de C? ¿cómo? Viste que el último término es C, ¿y por qué en este caso es logaritmo? Sí, lo pone como logaritmo, pero ¿qué es el logaritmo de una constante? Una constante, digamos. O sea que le pone un logaritmo, pero en realidad Es lo es mismo. una constante.
la que yo le tengo que agregar al final. ¿Mm? No, no aporta nada, digamos. Yo le pondría la constante directamente. ¿Cómo hacemos para calcular los coeficientes? Que es lo último o lo que nos faltaría para poder calcular la integral. Nosotros lo que hacemos acá, como hicimos en los métodos anteriores, que hacíamos un cálculo auxiliar para, por ejemplo, asignarle en el método por parte quién era U, quién era el diferencial de B, nosotros acá lo que hacemos es agarrar lo que está adentro de la integral y reemplazarlo por esta expansión. O sea, g de x sobre h de x igual a todo esto, ¿no? Eso es lo que está adentro de la integral, ¿no? Esto fue reemplazado por todo esto, pero acá esto, para ser reemplazado por todo esto, tiene que ser una igualdad. Yo parto de esta igualdad para poder calcular los coeficientes, ¿no? Vamos a sacar en el segundo miembro, vamos a sacar común denominador. Cuando sacamos común denominador, ¿no? Me va a quedar como común denominador lo mismo que h de x, porque si yo saco común denominador acá, esto que está acá abajo es lo mismo que h de x. Y al sacar común denominador me va a quedar esto dividido x menos x1. Me va a quedar, se me va a cancelar el x con el x1, el x menos x1 con el x menos x1 de acá se va a cancelar y me va a quedar a1 por x menos x2 hasta x menos xn. Más, o sea, a ver, yo quizá acá un poco se me pierdan con todo este procedimiento, que por ahí con un ejemplo numérico podría ser más sencillo, pero lo que les quiero decir es que cuando uno saque común denominador, este denominador acá se va a cancelar con este, y me va a quedar g de x igual a toda una expresión que resulta de sacar común denominador. ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar en las raíces del denominador cada una del el miembro izquierdo y el miembro derecho. Cuando evaluemos en las raíces vamos a poder calcular cuánto valen A1, A2 y AN. ¿Mm? A ver, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que hacer para poder obtener? Y lo vamos a ver con el ejemplo después. Verifico si la fracción racional es reducida. Si no, la voy a transformar. ¿Mm? Voy a tener que hacer una división de polinomios y transformarla. Determino las raíces del denominador, o sea, cuánto valen las raíces de h de x, y hago la expansión, el tercer paso, en fracciones simples, con esas raíces, el tipo de raíces que tenga. En este caso vamos a considerar solo raíces reales y distintas. Calculo los coeficientes, como ya vamos a ver en los ejemplos, y una vez que tengo el cálculo de los coeficientes de la expansión, obtengo la primitiva. Esto podría ser, pasos 5 y 4 podrían ser en orden diferente. Podría primero calcular la primitiva sin tener los coeficientes y después calcular los coeficientes como mostré en el procedimiento, ¿no? Miren, para eso vamos a ver el ejemplo directamente que está en la página 22. Página 22. Acá lo tenemos. Este acá. Fíjense que ustedes acá tienen, en el ejemplo, que calcular la primitiva f de x de esta integral, ¿sí? Esta integral es de una fracción racional reducida. ¿Por qué? Porque tengo dos polinomios, el polinomio de arriba tiene orden 1, el polinomio de abajo tiene orden 2, tiene un orden más grande que el de arriba, y el coeficiente que acompaña a x cuadrado es un 1. Entonces, esta fracción que yo tengo acá cumple con el hecho de que sea una fracción racional reducida. Si yo le busco las raíces a esta cuadrática, le voy a encontrar que son 4 y menos 1. Entonces, esta fracción que yo tengo acá, que la puse acá abajo, la puedo expresar como a sub 1 sobre una de las raíces, sobre x menos una de las raíces,
más a sub 2 sobre x menos otra de las raíces. Como la raíz de menos 1 me va a quedar x más 1. ¿Se entendió lo que escribí acá? Es esta fracción racional puesta ya como expansión en fracciones simples usando las raíces que tiene el denominador. Digamos, esta expresión que tengo acá es equivalente a esta otra que tengo a la izquierda. ¿Qué está haciendo acá? Saca como un denominador las dos y veamos que esto que yo tengo acá abajo es lo mismo que tengo acá. Si yo distribuyo me queda x por x cuadrado, x por más 1 me queda 1x menos 4x me va a quedar menos 4x más 1x me queda menos 3x y menos 4 por 1 me va a quedar menos 4. Esto que tengo acá es lo mismo que lo que tengo acá. Entonces, si cancelamos denominadores, lo que vamos a tener es 2x más 1 igual a todo esto. O sea, que lo que tengo acá es cómo poder obtener las coeficientes a 1 y a 2, que son los que voy a utilizar después para calcular la primitiva. Fíjense, tengo 2x más 1, que era la expresión de arriba, el g de x, igual a todo esto. ¿Cómo calculo los coeficientes? Fíjense que si yo evalúo en las raíces, por ejemplo, en la raíz x igual a 4, se me va a anular este término que yo tengo acá, cuando evalúe en la raíz x igual a 4. Entonces, si evalúo en las raíces, se me va a simplificar el cálculo. Si evalúo en x igual a 4, por ejemplo, me va a quedar acá 2 por 4, 8, más 1, 9. Si evalúo en x igual a 4, me va a quedar 4 más 1, 5, a sub 1 por 5. Y si evalúo en x igual a 4, dije que esto se me cancelaba. O sea que acá directamente me va a quedar 9 igual a 5 por a1. Con lo cual voy a poder determinar cuánto vale a1. Y obviamente vale 9 quintos si paso el 5 dividiendo. Si evalúo en la segunda raíz en x igual a menos 1, fíjense, en x igual a menos 1, ¿qué va a pasar con esta expresión acá? Se me va a cancelar esta en x igual a menos 1. Y me va a quedar 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1 el miembro izquierdo, y acá menos 1 menos 4, menos 5, o sea, menos 5 por a2. La expresión para x igual a 1, entonces a menos 1 va a ser menos 1 igual a menos 5 por a2. De ahí despejo a 2 dividiendo por 5, por menos 5 se me van, un quinto. Entonces, ya tengo los dos coeficientes. Tengo a 1 que valía 9 quintos y a 2 que vale un quinto. ¿Qué hago con esos coeficientes? Ya puedo hacer la expansión y calcular la integral. Acá está calculada de una manera ya directa, ya sustituí los coeficientes por lo que valen y hice la expansión. Esta integral original la estoy reemplazando por a sub 1, que era 9 quintos, por la integral de diferencial x sobre x menos 4, que era la primera raíz, más a sub 2, que era un quinto, por la integral de 1 sobre x más 1, donde menos 1 era la otra raíz. Y estas tienen primitivas inmediatas. 9 quintos por esta integral, cuya primitiva es el logaritmo de x menos 4, más un quinto por esta otra integral, cuya primitiva es logaritmo natural de x más 1, más la constante c. Y así obtuve rápidamente, digamos, la primitiva de la función racional reducida que estábamos integrando.